Amigos hispanoamericanos, mis connacionales venezolanos, ciudadanos del Estado verdaderamente plurinacional de Bolivia. El tema de hoy es Bolivia y los distintos o distintas nacionalidades, etnias, grupos que existen en Bolivia. Me tomo un té que no es de coca ni puede ser de coca por no ser legal en Estados Unidos. Es un té de Ceilán, pero que me recuerda lo grato que me fue tomar un té de coca ofrecido por el gerente del hotel cuando estuve en el Cusco, porque se resiste muy bien la altura y es uno de los obsequios que por cortesía del gerente del hotel le obsequian al turista, y que tampoco crea adicción, porque lo que crea adicción es el consumo de cocaína, de fentanilo, etc. Cuando hablamos de Bolivia, hablamos verdaderamente, como lo dice su constitución, de un Estado realmente plurinacional. Hay 3 nacionalidades indígenas: los incas y los aymaraes, más cerca del Perú y más cerca de la Argentina, por el lado de la provincia de Argentina de Salta; los guaraníes, más cerca del Paraguay, de la Argentina y de Brasil; y los que son descendientes de europeos, españoles, brasileños, portugueses, blancos, que predominan en algunas regiones como Santa Cruz, por ejemplo, que es decididamente la región más rica y más próspera del Estado plurinacional colombiano. Hace honor a su nombre el Palacio Quemado. ¿Cuántos presidentes no han sido consumados en las llamas de la insurrección militar? Barrientos, Vallivian, Banzer. Realmente Bolivia es plurinacional, como dice su constitución, entre otras cosas porque dentro de Bolivia predominan nacionalidades de origen indio y de origen hispánico. Entre los nacionalidades indias, los aymaraes y los incas en la zona cercana al Perú, y hacia el sur en las zonas cercanas a la provincia argentina de Salta, y los guaraníes en las zonas cercanas a Brasil y al Paraguay. ¿Qué diferencia tan notable entre provincias como Santa Cruz, que es una provincia productiva con pobladores de origen básicamente hispano, y que es, hablando de productividad, la zona más productiva de Bolivia? Allí está el fuerte de la oposición a la gente de Evo Morales y de Luis Arce, respectivamente dirigentes del partido filosocialista del siglo XXI, filocomunista de Evo Morales
y de Luis Arce. Así como son distintas las nacionalidades, son diferentes las regiones. La Paz y la nueva región del Alto, derivada de la propia La Paz, lo que pasa es que es el crecimiento de La Paz que crece hacia arriba, son una mezcla de nacionalidades interiores de Bolivia, en la cual predomina el componente indio, pero hay también el componente hispánico. La región de Potosí, con un componente indio y un componente hispánico, incorporada al diccionario de la Real Academia, o se dice que cuando algo vale mucho, mucho dinero, mucha plata, es un Potosí. En esa región está un cerro, el Cerro de Potosí, que realmente vale un Potosí, porque toda la mina de plata, todo el cerro es una mina de plata. Y ahí está una casa de la moneda, donde desde la época española y hasta ahora se fabrican las monedas de plata. Además, Bolivia tiene el litio, componente básicamente para el futuro, porque esas baterías necesarias para que los vehículos eléctricos se muevan necesitan del litio. Y tiene el estaño que hizo millonario en el mundo al famoso indio boliviano Antenor Patiño. ¿Cómo sería de rico Patiño, que reunió minas de estaño de Bolivia, más la de Asia, Surinam, etc.? Y aquel indio se casó luego con una princesa de Borbón, lo que terminó en un sonado divorcio. Y además de eso, cuando iba a Longchamp, al estadio de París, competía en elegancia con Ali Khan, el hijo del Aga Khan. Ciertamente, el estaño fue indispensable en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. En la primera, la comida en las trincheras, básicamente las proteínas las obtenían directamente de los ratones. Vean ustedes mi video sobre la ganadora del Oscar, Erich María Remarque, donde hablo del comandante ratón, porque era el que procuraba a sus compañeros la proteína en medio de las trincheras. Luego, el estaño indispensable, porque en la Segunda Guerra Mundial predominó la lata como elemento fácil de transportar, porque no se podía llevar una vaca a una trinchera ni a una ciudad en la cual estaba desarrollándose la guerra, de modo que era concebible que en los desembarcos de Normandía predominase la lata. En el estado donde estoy, el estado de Florida, son notorios algunos bolivianos demócratas, como el doctor Carlos Sánchez Berzaín, ministro de la presidencia en anterior gobierno democrático de Bolivia y presidente de la Casa de la Democracia en Miami. Y Eduardo Gamarra, egresado de la Universidad de Pittsburgh, de la escuela de James Malloy, y que leyéndolo he llegado a convencerme de que en Bolivia prima el narcotráfico a través de la hoja de coca que se produce en tantos y tantos centenares y miles de plantas de coca que predominan en la región del
Chapare. El Chapare, o región donde predomina como rey Evo Morales, es una suma de catos. El cato es una parcelación en unidades productivas de hoja de coca con una medida determinada, en virtud de la cual el que siembra hojas de coca en esa zona no comete ni delito ni falta. Garantizada por un Estado y una región que está interesado en la producción de la hoja de coca. Y si ustedes ven el Chapare, por ejemplo, ¿qué estadios se han hecho a raíz de los suramericanos celebrados en Bolivia, pero particularmente en la región del Chapare? ¿Cómo se ha desarrollado el Chapare y particularmente el aeropuerto del Chapare, donde la hoja de coca en pasta se envía a intermediarios en Venezuela, en Colombia, para la transformación en laboratorios venezolanos o colombianos o en el camino de el clorhidrato de cocaína? El presidente Evo Morales, originario de Cochabamba, sin embargo, es el ídolo del Chapare y el responsable de la producción de coca boliviana para eventualmente transformarla en cocaína. Evo Morales, mientras fue presidente Chávez, prácticamente vivía entre Venezuela y la región cocalera del Chapare, en la cual es el jefe indiscutible y el dirigente indiscutible en la producción de los cocaleros. Los narcoestados como Venezuela y el narcopaís cocalero que es Colombia dependen en buena parte también de esa relación con la hoja de coca que ya se está produciendo en Venezuela, donde inclusive ya hay laboratorios. Ya los laboratorios no se limitan a Colombia, sino que están firmes en Venezuela, cuyos dirigentes políticos de la Venezuela actual están solicitados por la justicia norteamericana por su vinculación con el narcotráfico. Maduro y Diosdado Cabello, por ejemplo. Contrasta no solamente la plurinacionalidad de Bolivia, sino las diferencias entre unas regiones y otras. Hay la pujanza de una joven Norteamérica en el estado, en la provincia de Santa Cruz, cuyo gobernador, por instrucciones del gobierno de La Paz, vinculado a Evo Morales y a Arce, es Luis Fernando Camacho. Por orden del gobierno de La Paz, fue prácticamente Camacho secuestrado a la salida de su casa en Santa Cruz y trasladado a una cárcel, sometido a la justicia, entre comillas, de Arce y de Evo Morales. También está presa, por orden de los gobernantes de La Paz, Evo Morales y ulteriormente Arce, Yanine Áñez, que era la dirigente del Congreso que tomó posesión a raíz de la frustración y fraude de las elecciones
recientes en Bolivia antes de la elección de Arce, cuando la propia Organización de Estados Americanos verificó que las elecciones habían sido fraudulentas y que realmente Evo Morales había perdido las elecciones. Evo Morales, tan devoto del presidente Chávez en el momento de la máxima riqueza petrolera de Chávez, contrasta con otros devotos del presidente Chávez como Ortega y Raúl Castro. La diferencia es que hace pocos días se celebró en el Museo de la Resistencia en Venezuela, donde está sepultado Chávez, en Caracas, un aniversario de la muerte de Chávez. No sé cómo lo celebran porque nunca se supo exactamente la fecha de muerte de Chávez, y allá acudieron Raúl Castro y Ortega, demostrando que sabían pagar sus deudas, las deudas que tuvieron con quienes los obtuvieron en el poder y con quien los sostuvo en el poder, que fue en un momento determinado el petróleo de Chávez, y que Evo Morales, que prácticamente cada 15 días estaba en Caracas y que parecía el ballet de Chávez, no asistió a ese acto luctuoso. Lo asombroso de Bolivia es que es un estado no solamente multinacional, sino geográficamente completamente distinto. La zona en los alrededores de la zona del Titicaca hay lagunas y promontorios de sal y de sales minerales donde la gente puede bañarse como en las sales del Mar Muerto, con la diferencia de que la altura es de aproximadamente 4.000 metros y la del Mar Muerto una depresión, pero en todo caso, en muchos casos son aguas medicinales. La zona selvática en los límites con el Brasil y en el Perú, y la misma zona de Santa Cruz, zona subtropical, pero que parece más tropical que subtropical, con cercanía al estado de Sao Paulo, próspera y productiva, como lo es también el estado de Sao Paulo. Si ustedes van al estado de Sao Paulo, ven cómo contrasta el estado de Sao Paulo con el estado de Guanabara o con Río de Janeiro o con otros estados de la República Federativa del Brasil. El Che Guevara quiso hacer una revolución en Bolivia y fracasó. Quizás un poco por aquello que pregonaba Betancourt, que guerrilla sin campesino es como sancocho sin sal. Fue fusilado por la gente de Barrientos, el presidente militar, a pesar de que quería entregarse exactamente a la CIA, porque la CIA por lo menos le garantizaba un juicio en Estados Unidos, un juicio conforme a derecho, y le garantizaba la vida. La vida de los bolivianos, mientras subsista el partido de Arce y de Evo Morales, seguirá sujeta a una convulsión en la cual ya el Producto Territorial Bruto y la economía no marchan tan bien como en una etapa previa en que logró una cierta estabilización monetaria. Bolivia, la hija favorita del Libertador, la hija póstuma de Sucre, sin embargo, queda la incógnita de cuándo podrá volver a la democracia. Tal vez Simón Bolívar, nuestro Simón Bolívar, que creó en la Constitución boliviana la presidencia vitalicia, dejó sembrado un poco el deseo o la circunstancia de que vitaliciamente Bolivia esté sujeta al triste vaivén de que tenga más tiempo de dictaduras que de democracia.
Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o el de el paisano José Luis Rodríguez, hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.